Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de las emociones. Vamos a empezar por ahí. Vamos a repetir de nuevo esto de las emociones porque creo que es central. ¿Sí? Eh, ¿Dónde nacen las emociones? ¿Sí? ¿De dónde salen las emociones? ¿Ok? Porque para poder hablar de cómo el dolor se transforma en sabiduría, el dolor lo sentimos a través de las emociones. ¿Ok? Entonces vamos a hablar dónde nacen las emociones. ¿Cómo es esta cosa? Allá afuera pasa algo, una película, una experiencia, una, uh, un encuentro, ¿sí? Con alguien o con algo, ¿sí? Y ahí está, allá afuera, ¿ok? Eso que está allá afuera, nosotros decimos que es la realidad o la verdad, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque eso que está allá afuera se mete adentro de nuestra cabeza a través de los cinco sentidos, ¿sí? Y entonces nuestra cabeza nuestro cerebro empieza a procesar esa información por lo que podemos llamar nuestro software personal, ¿sí? Nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras experiencias, y todo está grabado aquí adentro, especialmente en la amígdala, en la ínsula, zonas del cerebro específicos que guardan todos esos recuerdos de alto contenido emocional. Entonces, lo que está allá afuera se mete en nuestro cerebro, se procesa, ¿sí?, en todo lo que es nuestra historia de vida, y de ahí sale una interpretación. Está pasando tal cosa. La película me gustó. Esta persona me cae bien. Rechacé esto instintivamente. ¿Sí? Uy, qué pesado. Uy, qué hermoso. Todo eso son interpretaciones de lo que nosotros estamos viendo o escuchando. Se meten en nuestro cerebro y sale una interpretación, que son este tipo de exclamaciones que hacemos a cada minuto. O sea, siempre las hacemos, ¿verdad? Ok. Esas interpretaciones generan, o sea, el cerebro hace que se genere en nuestro cuerpo neurotransmisores, hormonas, péptidos, neuropéptidos, digamos, químicos, que van por el torrente sanguíneo a todo nuestro cuerpo. Esos neurotransmisores hacen que nosotros, que le pasen cosas al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si estamos enojados, ¿no? Y si estamos contentos, y si estamos tristes, ¿sí? O sea, al cuerpo le pasan cosas. A eso que le pasa al cuerpo, nosotros le llamamos emociones. Si estoy así, quiere decir que estoy enojada, y si estoy así, quiere decir que estoy contenta, y si estoy así, quiere decir que estoy triste. ¿Ok? Pero eso que le pasa al cuerpo, le ponemos nombre. Ese nombre es siempre el nombre de una emoción. ¿Ok? Así nacen las emociones. Nacen a través de la interpretación que nuestro cerebro hace de lo que está sucediendo ahí afuera. ¿Vamos bien? Ok. Esas emociones es algo así. Bueno, por eso repetimos siempre que una emoción es un correo electrónico, ¿sí? Del inconsciente al consciente, ¿sí? O sea, de todas esas cosas grabadas adentro de nuestro cerebro al consciente. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando somos conscientes, cuando sabemos leer nuestro cuerpo, cuando nos damos cuenta qué le pasa a nuestro cuerpo, es más fácil ponerle nombres más específicos. ¿Ok? Bueno, una emoción es algo que nace y se desaparece como instantáneamente. Hay emociones, claro, que duran más, pero pueden entrar y salir. ¿Sí? ¿Cómo entran y salen? Entran, como les dije, y salen en cuanto nosotros cambiamos nuestra interpretación. ¿Cómo se hace esto?
hay algo que se llama regulación emocional. ¿Ok? Tiene etapas. Voy a dar un curso largo de regulación emocional, que es mucho más que inteligencia emocional. ¿Sí? No es represión emocional, pero son 4 pasos, digamos, que se centran en los antecedentes, y entonces nosotros vamos eligiendo las situaciones, las vamos modificando, vamos eligiendo qué parte de lo que estamos viviendo nos interesa intervenir y cuáles no, ¿sí? Y de esa manera vamos regulando lo que queremos expresar. No es que, ay, estoy enojada y entonces grito y entonces te agredo y entonces me siento terrible. No, no, eso le podríamos llamar diarrea emocional, sí, o algo parecido. Está feo el nombre. ¿Ok? Ok. Para que esa interpretación y esa emoción no haga una eclosión, tenemos que regularla. ¿Por qué siempre elegimos la interpretación que más nos duele, que más nos molesta, como primera alternativa? ¿Por qué? Somos todos masoquistas. ¿Qué nos pasa? No, no somos masoquistas. Ante una situación equivalente a algún, o sea, parecida a alguno de estos recuerdos que están grabados en nuestra amígdala va a botar lo que sentimos esa primera vez frente a una circunstancia muy parecida. Entonces, eso que se grabó acá siempre va a ser lo que más nos duele, lo que más nos enoja, lo que más nos incomoda. ¿Por qué? Esa es la maravilla de la vida. Porque tenemos la oportunidad, nuestra amígdala nos regala la oportunidad de trabajarlo y trascenderlo y que deje de doler y de enojar para siempre. Y no exagero. ¿Ok? Bueno. Estas transformaciones que hacemos a través de la reflexión, a través de la regulación emocional, de esta primera impresión, esta primera interpretación que sale de nuestro cerebro, la podemos transformar en sabiduría a través de la reflexión, a través de la regulación emocional y a través de incorporar todos los días, bueno, toda mi comunidad que está trabajando en el diplomado desde principio de año, sabe, vamos siempre agregando recursos, habilidades, herramientas para que la reflexión sea cada vez más fácil, más completa, más inédita nuestra. Nadie puede interpretar como nosotros interpretamos, porque solo nosotros tenemos la historia de vida que tenemos, ¿verdad? Y entonces esta manera de regalarnos, que nuestra vida, nuestro cerebro nos regala esta posibilidad de que nos vuelva a doler como nos dolió a los 2 años, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10, a los 15, antes, ¿sí? Y entonces nosotros aquí tenemos ese dolor antiguo, que con estas herramientas, regulación emocional, reflexión, recursos, habilidades, herramientas, bla, bla, se va a transformar en otra interpretación. Ejemplo, estoy esperando a mi compañero y resulta que dijo a las 7 y son 7:30, 8, no llega. Mi primera interpretación: se murió, chocó, o estás con otra, seguro, por eso no me contesta. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la primera interpretación. A través de todos estos mecanismos nos damos cuenta que en realidad se le descompuso el coche o le pusieron la araña, ¿no? Aquí en la ciudad le ponen
la araña en la rueda para que no se mueva porque se estacionó mal o por cualquier otro motivo sin importancia, ¿sí? Entonces podemos cambiar la interpretación. Por ejemplo, le escribimos en el celular, ¿todo bien? "Ah, no, cariño, hay una manifestación. No, se me averió el coche. No, me pusieron la araña. No. Bueno, entonces, bueno, no, no se murió ni está con otra. ¿Sí? Viene la segunda interpretación o la tercera interpretación. ¿Ok? Bueno, esto tiene una dinámica en nuestra vida que se va haciendo poquito a poco, ¿sí? Es un entrenamiento cognitivo-conductual, ¿no? O sea, algo que todos los días lo volvemos a hacer a nivel consciente y cada día que lo hacemos es más fácil hacerlo, ¿ok? Ah, cuando estamos haciendo este tipo de cambio, ¿sí? De reencuadre de estas primeras interpretaciones, nos vamos sintiendo cada vez más tranquilos, más armónicos, más independientes emocionalmente y entonces nos resulta cada vez más fácil, ¿sí? Cambiar las interpretaciones de estas interpretaciones terroríficas. No quiere decir que las vamos a anular, no quiere decir que las vamos a tirar a la basura, no, 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 las amamos y las usamos para crecer, para transformar la sabiduría. Pero si estamos en una reunión, si estamos en una fiesta, si estamos en, no sé, en una junta de trabajo, en cualquier cosa así, y entonces le decimos a esa emoción, espérame tantito, en casa te atiendo, ¿sí? Vamos a estar juntas, te abrazo, te amo, quiero que me digas todo lo que me tienes que decir. Nada más que ahora voy a elegir otra interpretación porque necesito estar en este lugar, en presente, para resolver las cosas que tengo que estar ahora. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, eh, en el módulo 7 que estamos ahora desarrollando del diplomado del placer de amar, tiene dos partes importantes. La primera parte voy a hacer una crítica constructiva de todos los libros y cursos de autoayuda, donde siempre hay una parte que es cierta, pero hay otra parte que muchas veces patologiza a las personas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, ahora les digo, por ejemplo, de la autoestima, del éxito, de esta frase terrible que nos asusta tanto, tenemos que hablar, ¿no? Cuando la pareja dice tenemos que hablar, ¡ay, tenemos que hablar! ¿Verdad? Ok. De la inteligencia emocional y la regulación emocional, que son dos cosas muy distintas. Vamos a hablar en toda esta locura del piensa positivo y triunfarás. Vamos a hablar de que los padres siempre tienen la culpa, de que tienes que expresar todas tus emociones para desahogarte y no sé qué. Cuidado, cuidado con eso. Bueno, eh, todo esto hay que volverlo a pensar, hay que reflexionarlo, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas cualquier conducta que llevemos adelante tiene que ser a partir de el autoconocimiento, la regulación emocional, esta sensación de armonía, de equilibrio, de un equilibrio dinámico, siempre en transformación, pero siempre pasando del caos al equilibrio, del caos al equilibrio, del caos al equilibrio. ¿Sí? Ok. Y la segunda parte del módulo 7 es el abuso sexual infantil. Eh, yo creo que todos ustedes saben, pero en nuestros países de habla hispana, al menos en México, 8 de cada 10 mujeres sufren abuso sexual infantil y 7 de cada 10 hombres, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es de que en muchos otros países, porque trabajo con gente de muchos países de habla hispana,
los porcentajes son parecidos, ¿sí? Entonces, tuve que abordar este tema porque muchas veces los conflictos, los dolores tienen el origen en aquellos eventos que por supuesto no nos definen, pero que sí nos sucedieron, ¿sí? Entonces, hablo de qué pasa, qué le pasa al cerebro cuando una criatura es estimulada erógenamente, eh, genitalmente. este, eh, Hablo de cómo eso se puede ir sanando, de cuáles son los protocolos para poder ir avanzando en la desaparición de todas estas condicionamientos que nos quedan. A ver, voy a tratar de ser más clara. Cuando hay un tipo de evento como ese, donde lo que le pasa al cuerpo es imposible que el cerebro lo pueda procesar, porque no tiene la madurez para procesarlo, ¿sí? La cantidad de hertz por segundo, o sea, es muy baja, ¿sí? Es imposible, ¿verdad? Entonces, esto se trabaja y, y se resuelve, y sí se soluciona, ¿sí? Tenemos ahí videos, tenemos ejercicios, tenemos películas, tenemos, o sea, sugerencias de todo esto para que todo esto podamos entendernos, comprendernos, aceptarnos y respetarnos, porque nuestra historia de logros es muchísimo más amplia que aquellos eventos infames que nos sucedieron, como atropello, como humillación, como invasión a la privacidad, etcétera, etcétera. Yo creo que me gustaría atenderlos a ustedes. Hablo mucho y en muchos lados, pero hoy preferimos contestar preguntas, ¿sí? Entonces, cuéntenme, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieren? Sobre estos temas que necesitan que hablemos. Saludos, te amo, te respeto, te admiro. Por favor, graba el video. Preguntitas. Aquí hay una. Mira, cuando te rechazan de niña, ¿qué hacer? Cuando te rechazan de niñas, lo que puede pasar es que eso se graba como un dolor. Y entonces siempre vamos a estar sintiendo que en eventos parecidos, por ejemplo, si los que nos rechazaron fueron nuestros padres o nuestros cuidadores, entonces luego si nuestro jefe o nuestra pareja o cualquiera que uno sienta que tenga cierto tipo de autoridad sobre nosotros, vuelve a hacer lo mismo, aunque tengamos 40 años después, ¿verdad? Y entonces la amígdala bota el dolor de aquella criatura rechazada y nos dice, esto duele, ¿sí? Entonces, cuando sentimos el rechazo, la primera pregunta es, ¿cuántos años, desde qué edad yo estoy sintiendo que me rechazan? ¿Sí? Y entonces la amígdala va a decir, desde tal edad. Y entonces podemos entender qué había en ese momento en nuestra vida para el cual sentimos ese rechazo. Entonces ahí, como somos adultos y tenemos recursos, habilidades, herramientas, etcétera, mucho más expandida que cuando éramos chiquitos, entonces empezamos a procesar toda esa información. Hay dos o tres caminos paralelos, ¿sí? Dejar de ser hijos por un lado, atender a esa niña rechazada y darle todo
el reconocimiento que esa niña interna necesita. Esto también hay ejercicios para ello. Y se siguen agregando, ¿no? O sea, la historia del logro, o sea, hay un montón de recursos y reflexiones, etcétera, que donde uno logra saber que me rechazaron, pero no soy rechazada. ¿Sí? Hay algo muy distinto. Cuando yo digo soy, es a nivel de identidad, ¿sí? De cómo yo me defino. ¿Okay? En cambio, cuando yo puedo a través de todo este proceso decir, he sido rechazada, entonces ese evento se encapsula, ¿sí? Y se contextualiza en aquel entonces, y yo sé hoy que la adulta que soy, tengo todos los recursos para dejar de sentirme rechazada, ¿sí? Ah, tal vez es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero hay un proceso que lo transforma a ese rechazo en sabiduría a través de esta reflexión y de esta elaboración consciente de cómo cambié para dejar de ser rechazada para siempre en mi vida. ¿Sí? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿y yo qué rechazo de mí? ¿Sí? Y ahí entonces se vuelve a elaborar. ¿Cómo se van los miedos? Los miedos. Bueno, hay distintos miedos. El cerebro humano tiene tres zonas bien definidas. La parte más antigua y más interna del cerebro, que es se le llama cerebro reptil, ¿sí? Se le llama reptil porque tiene las funciones de un cerebro reptil. Ese cerebro regula todo lo que son conductas ¿cómo se dice? Que suceden solas, no me sale la palabra, no como el latido del corazón, involuntarias, conductas involuntarias, como la palpitación del corazón, el fuelle de los pulmones, el movimiento sináptico de los intestinos, el torrente sanguíneo que va de arriba para abajo, la muerte y regeneración celular permanente, o sea, todas esas funciones que nuestro cuerpo tiene que hacer para que podamos estar vivos, todo eso se regula desde el cerebro reptil. Ahí en el cerebro reptil hay un puntito que cuando se estimula surge la emoción del miedo. Este miedo es una especie de ángel de la guarda, de cuidador nuestro, ¿sí? Es la emoción que nos dice, a ver, un segundo, vuelve a pensarlo. El riesgo que estás corriendo es el que tú eliges y decides tener. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Sí? El miedo es ese amigo, ¿sí? Que nos hace, eh, nos hace tener cuidado, pero lo voy a decir en otros términos, que activa la segunda función de control de la conducta que está en los lóbulos prefrontales y que lo que hace es unir conducta con consecuencias. ¿Sí? Todas las conductas tienen consecuencias. Entonces, este miedo endógeno, es el que nos dice, cuidado, ¿ya me diste las consecuencias? Si lo quieres hacer, ok, hazlo. ¿Sí? Hay otro miedo, que es un miedo que nos paraliza. ¿Para qué nos paralizamos? En general tiene que ver con sentirse inadecuado, con sentir que no tenemos los recursos, las habilidades, las herramientas para afrontar, ¿sí? Una situación cualquiera, ¿sí? Entonces aparece una alarma, ¿sí? De no lo hagas. Es un miedo paralizante, ¿ok?
¿Cómo se resuelve el miedo paralizante? Bueno, va a parecer un poco, este, caminando hacia adelante. Hacemos todo un ejercicio, no sé bien cómo explicarlo rápido. Hacemos un ejercicio de ¿y dónde sientes el miedo? ¿Y dónde está el miedo? ¿Y de qué color es el miedo? Y ponemos todas las submodalidades y entonces ese miedo se va achicando, 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 achicando. La primer pregunta que muchas veces es útil es ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Sí? Y entonces ahí decimos, bueno, lo peor, lo peor, lo peor, pues no sé, que no vaya, o que no lo haga, o que no venga, ¿sí? Entonces ese miedo que nos invadía, que nos paralizaba, se desinfla, ¿sí? Y entonces podemos manejarlo, ¿sí? Otra vez con desarrollo de conciencia, ¿sí? ¿Contesté? ¿El amor es una emoción? Por supuesto que no. El amor es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. Es un verbo, o sea, es conducta. Tú tienes que saber cómo tú amas, qué haces tú cuando tú dices que amas, porque todos los seres humanos amamos de diferente manera. Si para ti, por ejemplo, amar es regalar un ramo de flores, entonces cuando regalas el ramo de flores, sientes la emoción de, de la conducta de amor que estás teniendo. No sientes la emoción y después actúas, ¿sí? O sea, lo que genera la emoción de amar es la conducta de amar, ¿sí? Otra cosa es el enamoramiento, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el amor. ¿Mm? A ver, desglósenlo. Enamoramiento en amor a fulano, miento. ¿Ok? ¿Cómo regular las emociones? Eh, mira, es una técnica, no tenemos tiempo de desarrollarla, pero voy a hacer un curso para desarrollar eso, porque me lo preguntan mucho. Eh, Hay dos maneras cuando tenemos una emoción, hay dos maneras de gestionarlas, ¿sí? Una es suprimirla. No voy a sentir esto, no tengo que sentir esto, no tengo que gritar, no me tengo que enojar, no tengo que llorar, no tengo. ¿Sí? La suprimimos. ¿Qué logramos suprimiéndola? Que vuelva a la amígdala y que dentro de un tiempito vuelva a salir. ¿Sí? Porque no se pueden matar las emociones, porque están acá adentro. ¿Sí? ¿Ok? Y la otra forma es, bueno, y además matar emociones, suprimirlas, yo no tengo que sentir eso, ¿eh? Entonces lo que va a pasar es que voy a somatizar. ¿Ok? Entonces, esta manera bastante cultural, bastante frecuente de manejar las emociones, hay que tener cuidado, porque si vamos al momento de la supresión, así se llama, que está centrado ya en la respuesta, ¿sí? Ya cuando la emoción ya salió para afuera, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a este punto, o vomitamos y nos convertimos en una especie de diarrea mental, ¿sí? Y emocional, o la suprimimos y entonces si esto lo hacemos frecuentemente, entonces vamos a tener problemas corporales de salud, ¿sí? Está muy demostrado toda la parte psicosomática, ¿sí? No voy a abundar en eso. Pero antes de ese punto, ¿sí? Se pueden hacer 4 etapas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la situación. No voy a ir a una, no voy a decidir ir a una circunstancia, a una experiencia,
que me resulte desagradable o que yo piense que me la voy a pasar mal. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto, ¿no? O sea, yo selecciono en dónde qué quiero compartir y qué no quiero compartir. Por ejemplo, el otro día me dijeron, Nilda, ¿tú viste esta serie de Netflix, la de los calamares? Y le dije, ni la vi ni la voy a ver. Me parece horrenda, es meterle basura al cerebro y, y no lo voy a hacer. Y estaban buscando una psicóloga para que pueda explicar esa serie. Se está prohibiendo en algunos países porque los jovencitos empiezan a replicarla en las escuelas. Es una cosa horrorosa, es inmoral que Netflix tenga esa serie. Ya me enojé. Después hay el segundo paso, ¿no? Que es modificar la situación. O sea, si yo ya decidí ir a una experiencia, la modifico, o sea, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi lugar en esa experiencia? ¿Qué consecuencias quiero yo tener cuando intervengo en esa experiencia? ¿Sí? Y entonces voy tomando decisiones, ¿sí? Voy corrigiendo cuál es, cómo yo voy a vivir esas circunstancias. Luego elijo un aspecto. Sí, vamos a suponer que voy a no sé, a un club de lectura o de cine, ¿no? Bueno, muchos opinan, vamos a suponer que es de cine, ¿no? Entonces unos opinan sobre la fotografía, otros sobre los efectos especiales, otros sobre la música, cosas que yo no sé nada. Entonces voy a seleccionar cuál es mi papel ahí, ¿qué tengo algo que decir? ¿Quiero decir algo? ¿Para qué quiero decir algo? ¿Sí? Creo que lo que voy a decir va a nutrir a alguien, primero a mí y luego a los demás, o simplemente me estoy luciendo. ¿Sí? Tengo que hacer una, una elección de un aspecto en donde yo quiero intervenir en esa situación. ¿Sí? Una vez que están hechos estos tres pasos, voy al cuarto paso, ¿sí? Que es un cambio cognitivo, o sea, yo voy a elegir qué significado yo le voy a dar a esto que está pasando. ¿Ok? Miren, parece complicado, pero no lo es. Son cuatro pasos que se hacen muy rápido, que son muy sencillos, y cuando uno tiene los recursos necesarios, pues esto sucede. ¿Sí? Te entrena, como todo. Imagínense que ustedes empiezan a jugar tenis el día de hoy, por primera vez. Bueno, lo primero que pasa es que no vas a agarrar una pelota ni por casualidad. Sigues practicando y bueno, a lo mejor agarras una. Al tiempo agarras dos. Al tiempo, tal vez empiezas a jugar tenis. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Por eso que nuestro diplomado es todos los meses otro poquito, otro poquito, ¿sí? Porque vamos poniendo recursos, habilidades, ¿sí? Poquito a poco, ¿sí? Y van transformando su vida en lo que ustedes quieren. ¿Qué quiere decir lo que ustedes quieren? Es lo que ustedes deciden que es nutritivo para ustedes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque las conductas tienen consecuencias. Si quiero cambiar las consecuencias, tengo que cambiar la conducta. ¿Ok? Listo. ¿Cómo trabajar con una persona que no ha hablado nunca de su abuso? Bueno, si nunca habló de su abuso, primero hay que saber eh, qué se lo impide. A lo mejor hay culpa, a lo mejor hay vergüenza, a lo mejor hay falta de confianza. Entonces lo primero que se trabaja no es el abuso, ¿sí? Son las consecuencias, algunas de las consecuencias del abuso, ¿sí? Este, porque el primer paso en cualquier protocolo, bueno, al menos los protocolos que a mí me gustan sobre el abuso sexual infantil, es
poner en la conciencia qué sucedió. No todos los detalles, no hay no, y qué te pasó, y te tocó acá, allá, más allá, y qué hizo. No, no, no. ¿Sí? El evento sin meternos en los detalles, ¿sí? Pero sí es el primer paso, ¿ok? ¿Cuál fue el abuso? El segundo paso es la denuncia, o sea, cuando uno empieza a contar esto, ¿sí? Y ya el tercer paso, después que estos dos sucedieron, el tercer paso ya es el inicio del tratamiento, ¿sí? Hay películas que muestran todo esto. Una de ellas es Festen, es una película danesa o algo así, que se traduce la fiesta, pero no es cualquier fiesta, es festen, ¿sí? Donde dura, pero explica la necesidad de tener conciencia, de denunciarla para poder luego tratarlo, ¿sí? Si no quiere hablar, no se puede empezar por ahí. Hay que empezar con mucho amor a ver qué, qué la detiene, qué obstaculiza el que pueda hablar de eso. ¿Sí? Y se trabaja primero esto otro. Mi novio se pone de mal carácter a ratos por problemas de trabajo y ahí se pone enojado. No sé cómo reaccionar. Pues déjalo, escúchalo con curiosidad, con esa cara de, no me digas, qué barbaridad, oh, qué bárbaro. ¿Te puedo ayudar en algo? Cuánto lamento que sientas todo eso, cariño. ¿Mm? ¿Puedo colaborar en algo? ¿Sí? Está enojado, está enojado. ¿Sí? Si tú te enganchas es otra cosa distinta. Ya el problema es tuyo. Si tú te enganchas es tuyo. Si él está enojado, el problema es de él. La llave del cielo. ¿Quién va a resolver el problema? El que lo tiene. Si el problema lo tiene él, lo resuelve él. Si lo tienes tú, lo resuelves tú. ¿Ok? Hay dos preguntas de la infidelidad y la tercera de cómo trabajar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, la verdad que es, la inteligencia emocional es un estudio muy interesante que sale de 3 psicólogos, pero que después este hombre, ¿cómo se llama? Coleman, que es un bestseller y no sé qué, transformó, o sea, tomó algunas cosas de aquello, pero lo transformó y entonces dice cosas que medio son ciertas y medio, si tú lo sigues al pie de la letra, terminas convirtiéndote en un buen empleado para una gran corporación. Pero eso de inteligencia emocional es, mejor dicho, una inteligencia adaptativa, ¿sí? Que no es lo mismo. Por eso que en el módulo 7 hablamos de regulación emocional. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia emocional, distinguimos las dos partes, ¿sí? No sé bien, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia emocional? Ok. Como inteligencia emocional como tal es adaptativa, ¿sí? A las circunstancias, pero, pero no como, no solo como Coleman dice, hay que agregarle más reflexión al asunto. ¿Qué puedo hacer con los pensamientos repetitivos sobre la posibilidad de que mi pareja salga con alguien más y que por supuesto me ponen muy mal? Tu pareja es tuya. Porque mira, tu pareja va a salir con quien se le dé la gana. ¿Sí? No hay alternativas. ¿Sí? Porque el ser humano es imposible de controlar.
¿Ok? Entonces, te guste o no te guste, te pareja o no te pareja, lo pienses o no lo pienses, lo quieras transformar o no lo quieras transformar, da igual, ¿sí? Él va a hacer lo que su cerebro le da permiso de hacer. Entonces, lo que tú hagas para pasártela mal es un asunto tuyo, ¿sí? Es imposible que tú puedas modificar la conducta de otra persona, ¿sí? Entonces, mejor pensemos hacia adentro tuyo. ¿Qué quiere decir mi pareja? Mi pareja quiere decir que es tuya. O sea, y como es tuya, tú vas a determinar qué piensa, qué siente, qué hace, con quién lo hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, a qué hora lo hace. Mamita, con todo respeto y con todo cariño, no quieres una pareja, quieres una mascota, ¿sí? A quien entrenar para que sea como a ti te da la gana, ¿sí? Sé que esto es muy duro, lo hemos desarrollado largamente muchas veces, este, vamos a tener que insistir en esto. El ser humano es imposible de controlar, solo te estás haciendo la vida de cuadrito solitita, solitita. ¿Ok? Última, porque ya nos corto. Última. ¿Tiene las mismas consecuencias el abuso infantil y el de mayores? No tiene las mismas consecuencias, porque el abuso infantil se genera un problema porque el cuerpo le pasan cosas que el cerebro, por su inmadurez, no puede procesar, ¿sí? Cuando el abuso ya es en un adulto, entonces sí, es un trauma, ¿sí? Y hay que, por supuesto, hay que tratarlo, elaborarlo y resolverlo, pero no es igual, no es ni siquiera parecido, ¿sí? Bueno, Comercial. acá me dicen, ya la conocen, la Luchi, que siempre me acompaña a todo, me dice que se acabó. Pero les mando un abrazo inmenso a todos. Me dio muchísimo gusto seguir compartiendo estas reflexiones con todos ustedes. Abrazos virtuales. Chao.